Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, en tu casa y venimos, nos acercamos a ti con necesidad, sabiendo que tú eres la fuente. Nosotros no nos acercamos al pozo de Jacob, nosotros nos acercamos a la fuente. Tú eres la fuente de toda bendición, tú eres quien suple toda necesidad. Venimos necesitados, venimos menesterosos, tenemos hambre. Dígale: Señor, yo tengo hambre, yo tengo sed, y sé que el único que me puede saciar eres tú, Señor. Como dijo una vez tu siervo Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Háblanos, habla lo profundo de nuestro corazón, te lo suplicamos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy titula El silencio del Cordero. Mire, toda la escritura habla de Cristo. Recuerde que Cristo dijo en una ocasión que la escritura daba testimonio de él. O sea, Cristo está en toda la escritura, pero hay algo bien especial en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque nos muestran a Jesús en su ministerio y nos muestran allí, por ejemplo, el Sermón del Monte. Cuando uno lee el Sermón del Monte es una delicia, es una delicia. Y cuando uno lee lo que Jesús decía, mire, definitivamente uno dice: me hubiera gustado estar allí, escuchando a Jesús predicar, porque uno lo lee y le llega al corazón, pero solo imagínese ver a Jesús allí predicando, enseñando, escuchar su voz. Eso debió ser algo muy hermoso, por ejemplo, para los discípulos que estuvieron allí con él, que lo podían oír, que lo podían tocar. Algo bien, pero bien hermoso. Y incluso la palabra, hablándonos acerca de él, dice en el Salmo 45, versículo 2, allí se está hablando acerca del Mesías, de Jesús. Dice: mire, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice: la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La gracia derramada en los labios de Jesús. Solo imagínese lo que sucedía allí alrededor cuando él predicaba, cuando él hablaba, lo que sucedía en los corazones de las personas que lo escuchaban. Debió ser una bendición hermosa, gloriosa. Y mire, hoy vamos a hablar del Cordero, y hay una característica respecto al Cordero, y es que los que saben acerca de estos animales dicen que son animales sumisos, obedientes y leales a la voz de su pastor. Y eso lo vemos en Jesús, porque cuando miramos a Jesús nos damos cuenta de que Él era verdaderamente un cordero, porque Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Él era un cordero, pero hay una característica bien especial, y es que los que saben respecto a estos animales dicen que cuando un cordero va a ser sacrificado, él agacha la cabeza para que el verdugo le clave el puñal. Y sabemos que eso fue lo que hizo Jesús, porque durante mucho tiempo él estuvo predicando, hablando, pero cuando llegó el momento de su sacrificio, él hizo esto. Él hizo esto. Así como el cordero agachó su cabeza para ser sacrificado, porque él sabía que a eso había venido. Él había venido a morir por nosotros. Por eso
Juan el Bautista, recuerda cuando pues Jesús fue a bautizarse, que Juan el Bautista lo ve y ¿qué dice respecto a él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comenzamos hablando acerca de las palabras de Jesús. Mire, cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y mira allí lo que Jesús enseñó, predicó, eso lo bendice de una manera tremenda. Cuando uno lee las palabras de Jesús, uno comienza a meditar. Es una delicia porque uno comienza a disfrutar, así como cuando a usted le sirven su plato favorito, que usted se lo come, lo saborea, así, igual. Pero Jesús es tan extraordinario que aún en su silencio hay bendición para nosotros. No solo en su discurso, en su predicación, sino en su silencio. Por eso el título del tema de hoy es el silencio del Cordero. Entonces yo le pido que vamos juntos a Mateo capítulo 26 y vamos a leer una porción y luego vamos a conversar un poquito. Mateo 26, versículo 57. Mire, sabemos que a Jesús lo toman de noche. Él estaba allí en el huerto y van por él de noche. Entonces dice allí en el versículo 57: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Métase allí en la historia. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, mire, estaban confabulados, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Oiga, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, el reo de muerte. Eso era lo que estaban buscando. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mira, ya hay un juicio. Qué tremendo. Un juicio, pero un juicio ilegal. Ese juicio iba en contra de la ley judía. ¿Por qué? Escuche lo siguiente, escuche con atención lo que estaba sucediendo allí. Según la ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Y eso sucedió durante la noche. Según la ley judía, solo las decisiones hechas en un lugar oficial de reuniones eran válidas, y ese no era un lugar oficial de reuniones. A él se lo llevaron primero a Anás
y luego a la casa de Caifás. Luego a la casa de Caifás. Ese no era un lugar oficial de reuniones. Eso está en Juan 18, 28. Otra cosa, los casos criminales no podían ser juzgados durante la temporada de la Pascua. Otra, oiga, toda evidencia tenía que ser respaldada por 2 testigos que eran examinados por separado y no podían tener contacto uno con el otro. Y vemos que eso no sucedió allí. Otra, mire esta, un falso testigo era castigado con la muerte. ¿Y qué sucedió con los falsos testigos? Allí no sucedió nada. Y lo otro, un juicio siempre comenzaba trayendo la evidencia de la inocencia del acusado. Y después venía la evidencia de la culpa. ¿Y qué hicieron? Acusar a Jesús constantemente. ¿Por qué? Porque querían su muerte. Entonces era tal el deseo que estos tenían de matar a Jesús que rompieron sus propias reglas. Porque sabemos que luego se lo llevan a Pilato, pero este fue un juicio clandestino. Ellos con antelación habían decidido que Jesús debía morir. O sea, el llevarlo ante Pilato fue como la fachada. Ellos ya sabían que era lo que querían, que Jesús muriera. Entonces miremos la injusticia. Allí estaban Caifás, los escribas, los ancianos, los principales sacerdotes, y estaban empecinados en algo prácticamente imposible, porque Jesús de sí mismo dijo que Él es la verdad. Y ellos querían usar la mentira para destruir a aquel que era la verdad. Este era un concilio corrupto, porque dice allí, lo leímos ahora, que buscaban falso testimonio contra Jesús para poder entregarle a la muerte. Pero lo tremendo es que ni siquiera los falsos testigos, lo leímos ahora, lograban ponerse de acuerdo para acusarlo. ¿Por qué? Porque Jesús se la pasó haciendo el bien. No tenían nada malo que decir acerca de Jesús. Mira, incluso cuando el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles le predica a Cornelio y a su familia, les dice lo siguiente, les voy a leer, Hechos 10:36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No tenían nada que decir en contra de Jesús. Por eso llevaron falsos testigos. Y aún así no tenían nada que decir, se enredaban. Mire qué tremendo. Él, siendo inocente, estaba siendo juzgado allí. Estaba siendo juzgado. Pero la Biblia nos dice que Él no cometió pecado, pero se hizo pecado por amor a nosotros. Porque ese es el mensaje del evangelio, que Él, siendo inocente, tomó nuestro lugar. Él nunca pecó, pero Él tomó nuestro lugar como si hubiese cometido todos nuestros pecados, y Él pagó el precio. Mira esta frase de Spurgeon, me gusta, es bastante ácido. Es tipo Juan el Bautista. Amén, porque es bastante ácido, pero ese es el mensaje del evangelio. Porque el mensaje del evangelio no es un mensaje, yo ya se lo he dicho muchas veces, motivacional, no. El evangelio te hace ver tu realidad.
que estás muerto en delitos y pecados y que necesitas un Salvador. Eso es lo que tiene que hacer el evangelio. Mire, dice, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Mire, incluso, mire, le voy a leer completo, dice, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Y eso ciertamente se puede decir de nosotros. Pero ¿será que eso se podía decir de Jesús? El varón perfecto, sin pecado, sin mancha. Tenía que ser así, porque ¿qué hacían en el tabernáculo? Tenían que llevar un animal sin defecto. Y esos animalitos que llevaban al tabernáculo, al templo, eran sacrificados. El que había pecado llevaba ese animalito y ese animalito moría en su lugar. ¿Quién había pecado? El que llevaba el sacrificio. Ese animalito no tenía la culpa. Así mismo sucedió con Cristo. Sin culpa, pero Él tomó nuestro lugar. Y Él sabía que allí había llegado su hora de ser el Cordero que muriera por todos nosotros. Incluso llevan 2 testigos falsos. Ahorita lo leímos. Y dicen estos 2 testigos que Jesús dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto decían estos 2 testigos falsos. Mire, como no pudieron con la mentira, entonces estaban tratando de torcer la verdad. Porque Jesús ciertamente había declarado algo respecto al templo, pero no puntualmente lo que ellos decían. Ellos estaban torciendo la verdad. Porque ¿qué dijo Jesús en realidad? Él dijo: destruid este templo. Destruid este templo. ¿Ellos qué estaban diciendo? Que Él dijo: puedo derribar el templo de Dios. Pero Él en realidad dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero allí nos aclara la escritura, cuando nos habla acerca de lo que Jesús dijo, que eso está en Juan capítulo 2, que Jesús se refería a su cuerpo. A su cuerpo. Cuando hablaba de ese templo, hablaba de su cuerpo, porque Él iba a cumplir lo que escribió el profeta Isaías. Él iba a ser el siervo sufriente, que iba a ser molido por nuestros pecados, pero que al 3er día se iba a levantar de entre los muertos. Pero miremos a estos torciendo lo que Jesús había dicho. O sea, básicamente, ¿qué estaban diciendo? Usted es un terrorista, quiere destruir el templo, quiere destruir el templo. Mira lo que estaban tratando de hacer. Pero Jesús callaba. Aunque lo que decían ellos no era cierto, ellos estaban mintiendo. Jesús no abrió su boca para defenderse. Él no abrió su boca, porque Él sabía que allí estaba cumpliendo Isaías capítulo 53. ¿Y qué dice Isaías capítulo 53? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él decidió no abrir su boca. Él pudo hablar, él pudo defenderse, porque estaban mintiendo. Estaban incluso tratando de torcer lo que él había dicho. Él pudo abrir su boca, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo?
El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando se habla de un abogado, se habla de uno que intercede. Se habla de un mediador. Mira, incluso en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace dos preguntas. Mira estas dos preguntas. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estamos hablando de Jesús como abogado. ¿Quién le puede hacer frente a Jesús como abogado? Él pudo haber montado una perfecta defensa, pero ¿qué hizo? Enmudeció. ¿Por qué? Porque si él hubiera abierto su boca, entonces se hubiera librado y nos hubiera condenado a nosotros. Aún en eso Jesús estaba manifestando su divinidad, porque Sofonías 3:17, hablando acerca del Señor, dice que Él callará de amor. Y Él cayó de amor, porque Él estaba allí frente a ese concilio corrupto y estaban mintiendo respecto a Él y estaban torciendo la verdad, y Él no se defendió por amor a nosotros. Él prefirió callar para luego convertirse en nuestro abogado. No fue abogado para Él mismo. No fue abogado para Él mismo. No se defendió. ¿Cuántas veces no trataron de enredar a Jesús? Y llegaron a un punto en que dice la Escritura, y desde allí nadie osaba preguntarle nada. Entonces, por eso Él prefirió callar. Él prefirió callar. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Él hubiera marchitado la mentira, pero prefirió ser acusado y condenado como culpable para tomar nuestro lugar. Pero entonces ahí viene lo tremendo, porque estos eran bien solapados. Hay una razón por la cual ellos lo querían matar, pero estaban buscando otra razón diferente y no podían. Entonces, como no les funcionó la mentira, no les funcionó torcer la verdad, entonces usaron la verdad que en ese momento salió de la boca de Jesús. Usaron la verdad para matarlo. Y esa verdad era la que había declarado años atrás el profeta Daniel. Eso que dijo Jesús acerca de él: y veréis al Hijo del Hombre. Eso lo declaró el profeta Daniel. Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Den un aplauso al Señor. Ellos estaban buscando, tratando de encontrar una razón. ¿Y qué hicieron al final? ¿Qué hicieron al final? Se destapó la verdadera razón por la que lo querían matar. Porque ellos lo querían matar por lo que él afirmaba hacer. Porque él afirmaba ser el Mesías.
porque a través de mentiras, a través de torcer la verdad, no habían podido encontrar evidencia en su contra. Pero entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? El sumo sacerdote se destapa. Y entonces allí Jesús confiesa quién es y toman la decisión de sacrificarlo. Porque Él, como dijo Juan, era el Cordero de Dios, que venía a quitar nuestro pecado, como derramando su sangre. Mira, tan perfecto fue Jesús en su ministerio y en el tiempo que estuvo sobre la tierra, que fue examinado por Anás, por Caifás, por Pilato y por Herodes, y ninguno le pudo encontrar algo malo. Ninguno pudo. ¿Por qué? Porque la Biblia describe a Jesús como el varón perfecto. Incluso cuando leemos acerca de Pilato, en 3 ocasiones dijo: no hallo delito en él, no hallo delito en él, no hallo delito en él. Trataron de encontrarle algo malo y no pudieron. Entonces lo sacrificaron por lo que él siempre declaró ser el Mesías, aquel que había sido enviado por el Padre. Lo que pasa es que ellos querían que quitara la bota del Imperio Romano de encima de ellos. Y el Mesías, antes de eso, tenía que quitar la bota que tenía Satanás sobre ellos. Quería quitar el pecado que había en sus corazones. Ellos querían el Mesías que nos muestra Apocalipsis viniendo en un caballo blanco. Pero antes de ver a ese Mesías, de recibir a ese Mesías guerrero, primero hay que recibir al Mesías que entró en un rito. El que vino a perdonar nuestros pecados. Y nosotros vemos que al final ese pasaje concluye mostrándonos la degradación humana, porque dice que comenzaron a escupir y a golpear a Jesús. La criatura escupiendo y golpeando al Creador, porque la misma Biblia dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Pero ¿qué sucedió allí? Jesús se ofreció, porque usted y yo sabemos que finalmente el Cordero de Dios murió en la cruz. Él era el siervo sufriente del que profetizó Isaías, y la palabra que había escrita respecto a Jesús se tenía que cumplir. Qué hermoso es saber que Él cayó de amor y no se defendió. Él no se defendió. Él se pudo haber defendido. Él pudo abrir su boca. Y mira, al abrir su boca, lo que yo le decía, la gracia que había en las palabras de Jesús era tremenda. Por eso, si Él hubiera abierto su boca, hubiera salido libre. Pero Él prefirió callar. Y mentían sobre Él, y Él callaba. Y torcían lo que Él había dicho, y Él callaba. Él no se defendía. No abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué sentía Él? Dice: angustiado Él y afligido. Ahí nos está hablando de su humanidad. Así se sentía Él, pero Él tomó la decisión por amor a nosotros de no abrir su boca. Él no abrió su boca, y cuando la abrió, declaró quién era. Y les dio a ellos motivos para sacrificarlo, porque eso era lo que los tenía a ellos con ganas de matar a Jesús. Usted lo lee, cada vez que Él declaraba que era el Mesías, ellos se llenaban de ira. Entonces vemos lo que padeció Jesús ante este concilio, que era un concilio corrupto. Pero entonces el apóstol Juan, nos dice la palabra, que él es llevado a una isla, es expulsado
está en un exilio y lo ponen allí en esa isla para que él muera. Y precisamente en esa condición que el apóstol Juan estaba, se le revela Cristo y le dice: sube acá. Y el Señor corre el velo y le muestra el Apocalipsis y le deja ver ya no un tribunal terrenal, ya no un consejo terrenal, sino un consejo en el cielo. Y allí vuelve a aparecer el Cordero, pero ya no aparece como apareció antes de ser sacrificado. Ya aparece en una condición diferente, distinta. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis 5. ¿Ya lo tiene? Leamos. Versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire el contraste. Los otros lo escupían, los otros lo golpeaban, pero ahora estos se postran delante de él. Dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: oiga, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Mira, ahí hay una representación de eso ahí en la pantalla. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, el que no abrió su boca, el que no se defendió, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un concilio celestial. Y vemos que allí está el Padre, están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos y muchos ángeles. Y vemos que hay un ángel fuerte, y ese ángel fuerte levanta la voz y hace una pregunta:
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es como si este ángel hubiera buscado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque allí se reconoce que no se halló a uno digno. Mire, ni siquiera de mirar el libro. Y el Cordero sigue la humildad de Jesús. Y el Cordero, ¿qué dijo? Usted y yo sabemos que Él es digno, pero Él no dijo nada. A pesar de ser digno, Él guardó silencio. Porque mire, Cristo es más que un profeta. Cristo es más que cualquier líder, por reconocido que sea cualquier líder, por cosas que haya hecho, ninguno se compara a Cristo. Por eso recuerde la vez que Él le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y le dijeron: unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Muchas cosas decían, pero entonces llega y le pregunta a él a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen de mí? Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice? Mire, ¿qué le dice el Señor? Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Porque, se lo vuelvo a repetir, yo parezco disco rayado con esto, pero el evangelio no es por el intelecto. Porque más cabezones que los escribas y los fariseos, hermano, conocían la ley. Pero ¿quiénes recibieron al Mesías? Unos simples pescadores. Eso no es por el intelecto, no es porque usted y yo seamos muy inteligentes, es porque el Padre revela quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Y por qué usted y yo sabemos que Él es digno? Porque es que mire, este pasaje es glorioso. ¿Por qué es digno? ¿Quiere saber por qué es digno? Vamos a leerlo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, Él se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sigue diciendo: por lo cual Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, oiga eso, de los que están en los cielos. Ahorita leamos en Apocalipsis: se buscó en todo lugar y no se halló. Mire, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es digno. Pero vemos otra vez el silencio del Cordero. Cuando estaba siendo acosado allí, angustiado, cuando le querían dar muerte, ¿qué hizo Él ante las acusaciones? No abrió su boca. Y vemos en Apocalipsis, lo acabamos de leer, ¿quién es digno? Él hubiera podido decir: yo soy digno, pero no lo hizo. Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Y eso nos muestra la mansedumbre, la humildad de Jesús.
que mire lo tremendo. Dice la palabra que cuando no se halló alguien digno de abrir el libro y desatar los sellos, el apóstol Juan se puso a llorar. Y al ver uno de los ancianos el desconsuelo de Juan, cómo lloraba, entonces para consolarlo le dice que no llore, porque el león de la tribu de Judá había vencido. Pero lo hermoso es que póngase en el lugar del apóstol Juan. Si a usted le dicen el león de la tribu de Judá ha vencido, al voltear usted, ¿qué espera ver? Un león. ¿Y qué el apóstol Juan? No vio un león, ve un cordero. Ve un cordero. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, oiga, en pie, vivo, porque él murió y resucitó. Pero lo hermoso es que dice, y estaba en pie un cordero como inmolado, o sea que tenía las señales, las marcas de su sacrificio. Y luego dice que tenía 7 cuernos. Y usted y yo sabemos que en la Biblia, en muchos pasajes, cuando se nos habla de los cuernos, se nos habla del poder. Entonces ahí vemos la omnipotencia. Un cordero en pie, como inmolado, pero vemos allí esos 7 cuernos, la omnipotencia, y esos 7 ojos, la omnisciencia. Por eso le digo que Jesús no es cualquiera. Allí vemos su humanidad, su fragilidad, cuando vino a morir por nosotros, como inmolado. Pero también vemos su divinidad, 7 cuernos y 7 ojos. Por eso, bien dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En él vemos la humanidad, pero también vemos la divinidad. Por eso dice allí que hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y cuando dice que hay uno solo, es porque no hay más. Es porque no hay más. Porque Él fue el que vino y tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda, muriendo en la cruz. Ese es el mensaje del evangelio. Mire, hoy en muchos lugares buscan mensajes disque novedosos. Mire, no hay mensaje más hermoso y más novedoso y más vigente que el evangelio. No hay mejor mensaje que el evangelio. Nosotros no necesitamos mensajes novedosos ni mensajes motivacionales. Eso no sirve para nada. Lo que el hombre necesita es oír el evangelio. Es oír acerca de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. Mire qué tremendo el amor del Señor. Antes de ser sacrificado, cómo enmudece. Y aún después de haber dado su vida, aún calla. Ante el concilio terrenal, Él callaba por amor. Y ante el concilio celestial, Él también callaba porque Él es manso y humilde. Él cayó ante las falsas acusaciones por amor a nosotros, pero también cayó allí en lo que le permitieron ver a Juan, porque Él es así, hermano. Él no es como nosotros que queremos sacar pecho por cualquier logro. Recuerda cuando le lavó los pies a los discípulos. Mire, es que
Cuando Él le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, si tú supieras quién es Jesús, si tú supieras, si tú y yo supiéramos, hermano, mire, que el Espíritu Santo cada día nos revele a usted y a mí quién es Él. Aunque conocerlo en su plenitud, yo considero que es imposible, porque estamos hablando de Dios. Pero si cada día lo conocemos un poco más, cada día lo vamos a amar más y más y más. Y vamos a buscar cada día ser más como Él. Mire, terminemos con este pasaje. ¿De qué nos habla el silencio del Cordero? El silencio del Cordero nos habla de su amor, de su mansedumbre y de su humildad. ¿Y qué dice el Cordero? Aquí dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Usted puede estar en esa condición hoy y siente que va a explotar y que va a decir muchas cosas. Él estuvo angustiado, Él estuvo afligido, pero Él entregó ese sufrimiento al Padre. Si usted se siente trabajado, cargado, Él es su reposo. Dice: y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, la carga más pesada, que eran nuestros pecados, Él la llevó sobre sus hombros y Él padeció por nosotros. Lo que usted y yo estamos pasando en estos momentos no se compara en nada con lo que Él pasó. Pero allí hay un consuelo para nosotros, que si nos sentimos trabajados, cargados, vayamos a Él. Porque mira, a veces usted se siente trabajado, cargado, y puede abrir su boca y puede terminar hiriendo, puede terminar blasfemando, renegando. Pero lo que debemos hacer, si nos sentimos angustiados, afligidos ante los hombres, callemos y vamos ante Él. Vamos ante Él y Él nos va a hacer descansar. El silencio del Cordero nos trajo bendición a usted y a mí. Y nos mostró su amor, su mansedumbre y su humildad. Así que imitemos al Señor. Imitemos al Señor. Hay tiempo para que usted y yo hablemos, pero también hay tiempo para que usted y yo callemos. Y a veces se calla, pero aún en ese silencio hay bendición. El pastor nos ha enseñado cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿qué le dijo a Zaqueo? Él le dijo antes: es necesario que yo vaya y more en tu casa. Pero cuando estuvo en la casa, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Pero aún ese silencio hizo que Zaqueo se arrepintiera de sus pecados y que llegara la salvación a esa casa. Sus palabras y su silencio nos bendicen, hermano. ¿Qué le parece si oramos? Jesús es hermoso. Mira, hermano, al hablar del Señor, usted y yo siempre nos quedaremos cortos. Porque Él es tan grande y tan maravilloso. Señor,
Ciertamente es tan grande tu amor por nosotros. El haber estado allí, siendo acusado, siendo señalado, siendo condenado, Señor. Ciertamente nos muestra tu amor, Señor. Porque no abriste tu boca. Mentían sobre ti. Torcían, Señor, aquello que tú habías dicho, para tratar de condenarte. Y no abriste tu boca. No abriste tu boca, porque como el cordero inclina su cabeza ante el verdugo, tú te humillaste allí y soportaste el maltrato, soportaste la humillación. Y todo por amor a nosotros. Y aún en el cielo no abriste tu boca. Porque ¿quién es digno sino tú, Jesús? Aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que derramó su sangre. Aunque tú no abriste tu boca, nosotros hoy en este lugar, sabiendo lo que hiciste, lo que sufriste por nosotros, nosotros hoy aquí sí decimos: tú eres digno, tú eres digno de abrir el libro, tú eres digno de desatar los sellos. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración. Señor, enséñanos a enmudecer, a callar cuando sea necesario, Señor. Que en lugar de abrir nuestra boca, Señor, y herir, vayamos delante de ti en oración. Vayamos delante de ti, Señor, buscando ese reposo, esa paz que solo tú nos puedes dar en medio de la aflicción, Señor. Oh, Señor, nos bendicen tanto tus palabras, pero aún tu silencio nos enseña, aún tu silencio nos instruye, aún tu silencio nos bendice. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos queremos unir a los cielos para proclamar que tú eres digno, Señor. Vamos a proclamar que Él es digno. Eres digno, eres digno. Vamos a decirle al Señor con todo el corazón: es digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno, eres digno
los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado en tu sangre, me has salvado, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Señor, gracias, gracias te damos. Que esa palabra que hoy, Señor, has depositado en nuestro corazón, que esa semilla germine y produzca fruto abundante, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Llévanos con bien, con bendición a nuestros hogares, que tengamos un sueño apacible, y si es tu voluntad, Señor, que mañana podamos abrir nuestros ojos y disfrutar de un nuevo día,